Carlos Suárez está en diálogo en este día con este espacio, ¿no? Que nos permite charlar un poco de la política y ahora sí, ya con listas, ya con las cosas definidas, con las cosas, con los nombres puestos sobre la mesa. Y en el caso de Carlos Suárez, es hombre de San Martín, hombre de política obrera, hombre que ya lo sabía, milita hace más de 40 años en política. Carlos, un gusto tenerte, ¿eh? ¿Qué tal? ¿Cómo les va? Bueno, una nueva elección. ¿Es la primera candidatura tuya o en esto de rememorar, contarme si ya estuviste participando en otras listas? No, sí, yo participé desde el 83 hasta la fecha como candidato en distintas instancias, a diputado, a concejal, a intendente. Bueno, he tenido varias participaciones en distintas elecciones. Este, Antes en lo que era el Partido Obrero y actualmente en política obrera, ¿no? O sea que dentro del esquema de la izquierda siempre vinculado al Partido Obrero. Exacto, sí, sí. Bueno, una de las preguntas que uno hace siempre, ¿no? Y que es bueno, más en tu caso que sos docente secundario sería, tratás con adolescentes, con jóvenes, eh, pero explicar, ¿no? En este esquema de la izquierda, ¿qué sería el Partido Obrero en comparación con las otras fuerzas de izquierda? Política obrera. Política obrera, perdón. Política obrera Mm. actualmente, ¿no? El sello actual, ¿qué sería en relación al resto de las ideas de izquierda o de los restos de los partidos de izquierda? ¿Cómo se ubican? Mira, básicamente, bueno, nosotros nos presentamos en esta elección no como un acto testimonial, sino en función de desenvolver un planteo político eh, al- a- con el objetivo de la lucha por el socialismo. Esto es lo que nosotros planteamos a diferencia del resto de la izquierda, ¿no es cierto? Nosotros consideramos que no hay ninguna posibilidad dentro del régimen capitalista de modificar las condiciones de vida de los trabajadores. La única posibilidad es organizarse, llamar a la lucha y desenvolver todas las reivindicaciones de la clase obrera. Eh, la situación en la que se encuentra no solamente los trabajadores de Argentina, sino a nivel mundial, es de una catástrofe histórica sin miramientos, ¿no es cierto? Donde el capitalismo ha desenvuelto las pandemias, la destrucción del planeta, la quema, ¿no es cierto?, del Amazonas, bueno, de todo lo que es la destrucción de la naturaleza que está provocando estragos, ¿no es cierto?, catástrofes muy significativas en todo el planeta, pero además nos está llevando a una guerra fratricida, ¿no es cierto?, donde las características de la guerra en Ucrania y en Rusia ya adquiere dimensiones que sobrepasan lo geopolítico, donde Francia está instando a Alemania a que directamente se instalen en Ucrania para invadir a Rusia. Es decir, ahí vamos a una guerra de carácter napoleónico. Y, y algo terrible que está pasando también, ¿no es cierto?, en lo que es Medio Oriente, con la masacre sin precedente, un genocidio, la exterminación de un pueblo. Pero esto tiene una explicación, que es la propia dinámica de la crisis capitalista que necesita desenvolver un ataque feroz, sin miramientos, en función de la ganancia capitalista. Para ser más concreto con lo que estamos viviendo acá en la Argentina. Nosotros estamos pagando una deuda usuraria este, que bueno, ya asciende a más de 600.000 millones de dólares. Eh, Todos los gobiernos han sido complacientes con las demandas del FMI. ¿Ahora dónde va a parar la plata del FMI? Ese dinero solamente se usa para financiar todas las bombas que están cayendo en estas guerras. Es decir, de alguna manera, el Estado argentino, pagando la deuda externa, está ayudando a desenvolver una guerra donde se utilizan bombas y elementos de destrucción masiva.
que por supuesto provoca el desangre de una parte de la humanidad. eh, y es por eso que la lucha por el salario y por el no pago de la deuda externa es tan vital, no solamente para la Argentina y para los trabajadores de este país, sino para el mundo. Es decir, es una reivindicación y por eso nosotros llamamos a los trabajadores de nuestro país a apoyar, ¿no es cierto?, la lucha eh, de Palestina contra la opresión y contra lo que significa una matanza terrible, ¿no es cierto? Este, y en función de eso desenvolver, ¿no es cierto?, un planteamiento propio. La única salida para la humanidad es el socialismo. El capitalismo ya está mostrando que no es ninguna alternativa. Lo que nosotros podemos ver todo el tiempo en los países más desarrollados es una degradación que no tiene ningún antecedente histórico y donde las consecuencias de la guerra y de la desorganización social son devastadoras. Esto lo podemos ver en el propio seno de Estados Unidos. Ya la política de Trump, ¿no es cierto?, con los migrantes y, bueno, eh, es una cosa espantosa, ¿no es cierto? Eh, en nuestro distrito también En se San expresa Martín, esto. en San Por Martín, sí, supuesto, ¿no? por supuesto. Se expresa en toda la Argentina con lo que ha sido por parte de Milei el blanqueo de capitales, que ha permitido que vengan capitales sin, sin que nadie sepa el origen de esos capitales. Digamos, anteriormente, ¿no es cierto?, había que cumplir una serie de requisitos para ingresar y para decir de dónde viene la plata. Bueno, ahora no hay nada de eso. Es decir, que puede venir un traficante de armas, un narcotraficante, mete la plata acá y, y bueno, y después opera. Y opera en Rosario y en San Martín es uno de los distritos que después de Rosario dicen que es el que más se va a desenvolver en el terreno del narcotráfico. Yo como docente lo puedo ver casi diariamente, ¿no es cierto?, la degradación de nuestra juventud en todos sus términos, ¿no es cierto? Eh, Muchos alumnos nuestros terminan siendo soldaditos, ¿no?, en distintos lugares. Y esto solamente es posible por la complicidad de los distintos sectores políticos. Es decir, el poder político, el poder policial, este, y los gremios, que por supuesto le han permitido a Milei hacer absolutamente todo, ha desenvuelto todo esto. ¿Qué sé yo? En nuestro distrito, por ejemplo, eh, el propio gobierno de Moreira, que tiene una continuidad con el de Catopodi, ya lleva 14 años. Y ahora está prometiendo, ¿no es cierto?, un plan municipal de remodelación integral. Es decir, hace 14 años y todavía llueven 2 gotas acá en San Martín y se inunda. El barrio 9 de Julio, la zona de José León Suárez, ni hablar, Costa Esperanza, es decir, innumerable cantidad de barrios que están anegados apenas acá en 4 gotas. Es decir, no hay ningún plan de urbanización de villas, no hay un plan de resolver el problema de las inundaciones, y bueno, se sigue degradando las condiciones de vida de los trabajadores en general. Y una cosa que a mí me está llamando la atención últimamente, y seguramente los que escuchan esto, es el hecho de que hay gente durmiendo en las calles. Sí, Y no mucha. solamente en el centro de San Martín, en las barriadas, durmiendo en las calles. Es el problema eso tiene dos aspectos. Un aspecto es el problema de la vivienda. Y otro aspecto es que mucha gente viene a trabajar y el transporte es muy caro. Entonces hay gente que viene a trabajar, no sé, de San Miguel, y si tiene que tomar 2 o 3 colectivos, prefiere quedarse a dormir en algún lugar bajo un techito, o porque, eh, digamos, trabaja en recolección de residuos o cirujeo, ¿no es cierto? Y no tiene otra posibilidad. Es decir, lo que se está desenvolviendo son condiciones de degradación eh, que no tiene
otro registro en el plano histórico. Y esto, digamos, es un fenómeno más general, ¿no es cierto? Claro. Que por supuesto también se expresa en nuestro distrito, ¿no? Suárez, vuelvo un poquito para atrás. Estas son las primeras Dale. elecciones legislativas con Milei presidente. ¿Cómo definen ustedes el proceso Milei? Que creo que nos ha, digo, cambiado un poco el eje a todos, ¿no? Pero, ¿cómo lo definen ustedes en política obrera? ¿En qué sentido? No, no El entendí bien proceso la Milei, pregunta. digamos, la era Milei hasta ahora, ¿cómo la definen ustedes? Mira, en realidad la era Milei es, es el producto de, del fracaso de lo que ha sido el peronismo en el último tiempo. Es decir, muchos trabajadores consideraban que Cristina o, digamos, toda esa línea del kirchnerismo podían ser una salida para mejorar el país, para una serie de cuestiones. Sin embargo, se encontró con otra cosa y terminó como terminó hace muy poco tiempo, ¿no es cierto? Con masa, con una inflación del 155% anual, donde le prometía a los trabajadores que iban este, a tener un futuro mejor si lo votaban, pero con un 150% de inflación, nadie le creyó, por supuesto, ¿no es cierto? Porque si no la podían hacer hasta ese momento, que lo iban a hacer después de las elecciones, mucho menos, ¿no es cierto? Es decir, el peronismo llevó a un grado de desmoralización y sobre ese grado de desmoralización, el, digamos, el fenómeno Milei se instaló. Se instaló como una alternativa de derecha, por supuesto, este, con todas las consecuencias que tienen siempre las políticas de derecha, ¿no es cierto? Eh, y actualmente hay un proceso de complicidad por parte de todas las fuerzas políticas y de la CGT y la CTA, que le han permitido al gobierno de Milei avanzar en todo. Porque ustedes fíjense, Milei no tiene mayoría en el Congreso, no tiene mayoría en el Senado, no dirige la CGT, no dirige ninguna provincia, salvo la situación de Córdoba y hasta cierto punto, porque Schiaretti ahí anda, ¿no es cierto?, en otra historia. Es decir, no dirige nada y sin embargo ha podido implementar toda su política. Y para ello ha sobornado a todo el peronismo y ha permitido esto. De hecho, la pelea que existe ahora dentro del peronismo es para ver quién es candidato a presidente en el 2027. Es decir, que ellos ya se han apostado para no ir más allá contra Milei, para no detener esta ofensiva contra los trabajadores y las reivindicaciones del pueblo en general, sino para esperar el fracaso de Milei y en el 2027 volver. Eh, el fenómeno Milei no es tan fenómeno, sino que hay una complicidad de todo el arco político que permite que avance en este sentido contra los derechos de los trabajadores. Esto es lo que está sucediendo actualmente, ¿no es cierto? A eso que hay que oponerle. La lucha de los trabajadores. No hay otro mecanismo. Eh, los trabajadores en general han sido maniatados por todos los sindicatos. Le han permitido, ¿no es cierto?, la ley base, el ataque a los jubilados, los cierres de los hospitales, bueno, un proceso de degradación de las condiciones de vida de los trabajadores en general, que bueno, eso siempre lleva a un grado de desmoralización política. Claro. Y después, bueno, las condiciones salariales. Yo como docente he perdido más del 45% en este periodo, desde que asumió mi ley. Pero antes de mi ley también he perdido, ¿no es cierto?, otro 20-30%. Es decir, que el deterioro salarial es continuo. Y frente a ese deterioro salarial, los sindicatos dicen, bueno, cuando gobernemos, apoyemos ahora a Kicillof, pero Kicillof es el gran responsable del ajuste en la provincia de Buenos Aires.
Es decir, no es que es ajeno a todo este proceso, no, todo lo contrario. Ellos están esperando que fracase el gobierno de la libertad avanza, y bueno, y después venir ellos, ¿no es cierto?, como salvadores. Es decir, Milei está haciendo el trabajo sucio. Pero lo que está ocurriendo ahora es que hay un fenómeno de deterioro de todo el proceso económico. Y ese deterioro de la economía es lo que está provocando, ¿no es cierto?, las distintas crisis, dentro de la libertad avanza, del peronismo, porque ninguno sabe exactamente cómo va a desenvolverse el proceso político. Eh, hay, bueno, hay un montón de instancias, ¿no es cierto?, donde se plantea que el dólar está ahí en la picota, donde no hay dinero en el Banco Central, se están gastando todo, siguen evadiendo. Y bueno, lo que ha sucedido recientemente, ¿no es cierto?, con este banco, ¿no? ¿Cómo se llama? Eh, Ahí, se me fue el nombre. Este banco que se fue recientemente, eh, bueno, se me produjo una laguna. Pero No bueno, importa, no básicamente importa. ahí Carlos, una pregunta también que uno se la tiene que hacer siempre a un dirigente de la izquierda argentina, un candidato, es ¿por qué no se pueden juntar los partidos de izquierda? ¿Por qué tenemos siempre en la mesa de las elecciones del cuarto oscuro una oferta a veces exagerada, si se quiere, de partidos de izquierda? ¿Por qué pasa eso? no, pero el problema, no, al contrario, el FITU se juntó. En un momento nosotros estábamos con toda la izquierda unida en lo que era el Frente de El Izquierda de los frente de izquierda. Trabajadores. Yo mismo formé parte de ese frente en su momento, cuando estábamos en el Partido Obrero. El problema es que ha habido un proceso de adaptación política por parte de la izquierda. Y esa adaptación política no es un fenómeno nacional, es un fenómeno internacional. La izquierda no ha levantado cabeza a nivel mundial precisamente cuando se ha subordinado al parlamentarismo burgués. Si la izquierda no tiene una actitud revolucionaria y antisistema, no tiene posibilidad de progresar. Porque si la izquierda me promete hacia un trabajador, la izquierda, que debería proponerle un mundo mejor, sin explotados ni explotadores, si le termina diciendo al trabajador, mira, hagamos un frente con los explotadores para poder ver cómo mejoramos tu condición, directamente va con los explotadores o con los partidos que nosotros le llamamos patronales y saltea, ¿no es cierto?, ese proceso. De hecho, por ejemplo, el FITU ha hecho en este último periodo un frente legislativo, ¿no es cierto?, este, con el peronismo, con un sector del peronismo. Es decir, ¿qué alianza puede existir, qué coincidencia puede existir entre el peronismo y la izquierda? Ninguna, porque son los que han desenvuelto el proceso, ¿no es cierto?, de parálisis de los trabajadores en general y de complicidad con la política de Milei. Es decir, la izquierda tiene que tener una posición de independencia de clase, una posición independiente de los partidos patronales y desenvolver los procesos de lucha. Nosotros vamos a estas elecciones con el objetivo de llamar a los trabajadores a que se autoconvoquen en sus sindicatos, a que desenvuelvan un proceso de lucha por sus reivindicaciones, porque de esta elección no va a salir ninguna situación, no va a haber ninguna salida. La única salida es la lucha por los trabajadores por el socialismo, porque dentro del régimen capitalista está todo demasiado podrido. Claro. Está tan podrido, donde hay complicidades entre la justicia, el poder político, el poder de las fuerzas de seguridad. Bueno, esto uno abre el diario, ¿no es cierto? O ve cualquier noticiero y se da cuenta que está todo mezclado en ese sentido, ¿no es cierto? Para finalizar, Carlos, y agradeciendo tu gentileza, ante todo te lo pregunté fuera de aire, pero ¿profesor de qué sos? De física. ¿En colegio secundario estatal?
Sí, yo doy introducción a la física. Y bueno, la física tiene bastante que ver con, con el desarrollo de la humanidad, ¿no? Y cuando ves a los chicos, a los que ves todos los días, esta juventud actual, ¿no? Y vos lo dijiste un poco en tus palabras, que esa juventud está a veces desamparada, ¿no? ¿Qué ves? ¿Qué reflexionás como hombre de la política, como ciudadano? ¿Qué ves en la juventud? Por supuesto, siempre la juventud es un potencial enorme, ¿no es cierto?, para la transformación social. Y la juventud yo creo que está haciendo una evolución. Vos sabés que a nosotros nos ha pasado que nosotros tuvimos que, como somos un partido nuevo, política obrera, esta es la segunda, tercera elección que participamos, este, fuimos a las universidades, a la UNTREF, a la UNSAM, a juntar firmas para obtener nuestra legalidad. Y ha sido increíble la respuesta que hemos tenido por parte de los jóvenes. Realmente me llamó mucho la atención porque han sido los que mejor han respondido en solidaridad con la legalidad de nuestro partido. Eh, ya creo que eso es un síntoma. Y el proceso que se ha desenvuelto en el último periodo con lo que ha sido la intervención de las universidades en la lucha por sus reivindicaciones, por el salario de sus profesores y por las condiciones de las universidades, ha sido muy significativa. Y siempre que ha habido procesos de intervención masiva de la juventud, detrás siempre hay un proceso de maduración de la clase obrera. Esto ha ocurrido en todos los procesos históricos, ¿no es cierto?, que después desembocaron en hechos históricos trascendentales. Ha sido en Francia, en Cuba, ¿no es cierto?, en un montón de lugares. Y creo que si bien todavía persiste un enorme grado de confusión en los jóvenes, producto de también el bombardeo mediático, también existe una potencialidad para intervenir en el proceso político por parte de los jóvenes, y nosotros llamamos a los jóvenes a incorporarse a política obrera, a incorporarse a la lucha por el socialismo, a desenvolver un proceso de lucha, porque son los jóvenes los que están padeciendo ahora el trabajo en negro, las condiciones, ¿no es cierto?, de deterioro de la salud, de la educación, etcétera. Sin ir más lejos, acá nosotros tenemos un comedor ahí en Villa Zagala y detrás de nuestro local hubo, digamos, la manzana de atrás, ¿no es cierto? Hubo recientemente un allanamiento donde secuestraron armas, no sé si conoces Sabor Express, una empresa que Sí, hay por todos lados, hacen sí, sí. empanadas, no sé, una serie de cosas. Bueno, encontraron ametralladoras, armas, dólares, $40.000, no sé cuántos millones de pesos. Es decir, y esa situación ocurre porque detrás de eso hay lavado de dinero, ¿no es cierto? Y detrás de eso hay trabajadores explotados. Una de las cosas que les pasa, por ejemplo, ahí en Sabor Express, es que contratan a los jóvenes y los colocan como, ¿cómo se llama? Como franquicias. Es Claro, decir, vos trabajás 12 horas en ese lugar y en realidad no figurás como un trabajador, sino como que sos parte de una franquicia. Con eso, por supuesto, evaden impuestos y un montón de otras cosas más, ¿no es cierto? claro, por Es supuesto. decir, que pero ¿eso cuándo pasa? Cuando el gobierno lo permite. Porque si el gobierno manda, ¿no es cierto?, una flota de inspectores a todas las fábricas y les pone multa cada vez que encuentra trabajadores en estas condiciones, ¿no es cierto?, eso cambia. Y cambia y el Estado recauda y con eso dinero que se recauda se puede destinar, ¿no es cierto?, a una lucha política, una lucha pedagógica para sacar a los chicos de la drogadicción, del fenómeno, ¿no es cierto?, que arrasa en nuestros barrios y que crea situaciones de degradación para la juventud. Es decir, con el dinero ese se puede hacer planes de vivienda y a muchos jóvenes emplearlos en esos planes de vivienda para poder desenvolver
un, un proceso de crecimiento y demás cuestiones. Pero esto no va a suceder con gobiernos capitalistas que rinden pleitesía al FMI, a Donald Trump, ¿no es cierto? Y a Netanyahu, ¿no es cierto? Carlos Suárez, fue un gusto hablar en este espacio. Seguramente nos volveremos a encontrar antes de las elecciones y bueno, caminando a algún lugar de San Martín. Carlos, muy amable. Bueno, gracias a ustedes. Carlos Suárez, candidato a concejal por política obrera en el distrito de San Martín.